Uno. Muy buenas tardes, maestro Luis Felipe Cariño. El día de hoy vamos a llevar a cabo una entrevista sobre el descubrimiento de la Corte de Justicia de Chilacachapa, un descubrimiento que se hace en equipo entre el señor principal Felipe Flores de Chilacachapa, usted en el lado académico y su servidor Francisco Javier como periodista investigador de la localidad. Me gustaría mucho, maestro, que nos pueda hablar primero del antecedente del Códice Mendoza, donde aparece desde el Códice Mendoza en sus orígenes y después mencionar el caso de Chilacachapa en la lámina 37. Sí, con mucho gusto, Francisco Javier, que además eres miembro del gobierno indígena, de la administración indígena en Chilacachapa, que no lo mencionaste y vale la pena que se sepa. Mira, el Códice Mendocino, que aquí lo tenemos, una copia facsimilar, una muy bella edición mexicana del año 79, el Códice Mendocino es, es un códice que mandó a hacer justamente el virrey de Mendoza, porque se dio cuenta de la importancia de este códice. El códice mendocino está dividido en tres partes. Una parte es la historia de año en año, de cómo los mexicanos, nahuas o mexicas, ellos cómo se fueron gobernando y cómo fueron creciendo territorialmente desde el primer señor que tuvieron hasta el último señor que tuvieron, que fue Cuauhtémoc. Entonces, en este códice se hace ese relato de año en año, porque es parte de la historia. Mendoza les pidió que a los informantes indígenas que hablaran de su historia y de sus señores. Y entonces es lo que hicieron en la primera parte de este códice. La segunda parte es la parte tributaria, que se basó o que se copió de otro códice que es conocido como matrícula de tributos. Muy probablemente la matrícula de tributos fue conocida por Cortés, Bernal Díaz del Castillo la menciona, también Cortés en sus cartas de relación, porque en esa matrícula de tributos se especificaba cuántos pueblos de los 394 pueblos o juzgados bajo el dominio mexica, cuántos de esos pueblos daban y qué daban en 6 meses o en un año, cada año tenían que entregar tributos y entonces esa parte tributaria es la segunda parte del códice mendocino. Y la tercera es la vida de día en día, cómo transcurría la vida entre los mexicas poco antes de que llegaran los españoles. Entonces es un relato resumido muy interesante de lo que era el mundo mexica desde el punto de vista económico por la matrícula de tributos y la parte tributaria, desde el punto de vista histórico de sus señores, porque nombran a todos los señores y además las conquistas que hicieron cada uno de sus señores en su devenir histórico y además la parte de la vida social diaria que tenían los antiguos mexicanos. Entonces, este códice en específico hacia Chilacachapa. Maestro, una pregunta, perdón que lo Sí. interrumpa. Actualmente, ¿dónde se encuentra el códice original? Bueno, el códice mendocino original está en Oxford, Inglaterra. ¿Por qué? Porque allá llegó justamente porque el virrey, al mandar a hacer el códice en papel europeo, se lo envió al rey Carlos V, al emperador Carlos V de Alemania y primero de España, para que supiera de las cosas de su nuevo, del territorio conquistado, del territorio mexica, de la náhuatl. Y entonces le mandó el libro en un barco, que era la única forma de transportarse entonces, y el barco fue atacado por piratas franceses. Los piratas franceses pues se hicieron, eran corsarios, o sea, estaban al servicio de la corona de Francia, y entonces pues obviamente se apoderaron de todo el barco y de todas sus riquezas, y entre eso iba el libro
que era un envío específico para el emperador. Pero lo que sucedió fue que ese códice pues llegó a manos del rey de Francia. Él se lo dio a su cosmógrafo, que era el nombrado por el rey de Francia, Francisco I, como el que tenía que ver con las cuestiones geográficas e históricas. Este cosmógrafo del rey de Francia lo tuvo hasta que murió, y entonces los descendientes del cosmógrafo de Francia pues lo vendieron al mejor postor, que resultó ser un inglés que finalmente donó el códice a la universidad en Oxford, y entonces ya está este libro en Oxford, el original. Esta es una copia facsimilar, que quiere decir que es una copia idéntica al original. Claro que tiene una serie de modernas traducciones y contribuciones, ¿sí? Aquí está el texto explicatorio en español del siglo XVI, que hay que hacer la paleografía. Aquí está ya la traducción, aquí la paleografía, ¿sí? Y entonces vemos el códice y vemos que el arreglo que tiene este códice es ligeramente distinto al de la matrícula de tributos, pero en esencia contiene la misma información. Cambia un poco la colocación de los pueblos, y en este caso vemos aquí que el primer pueblo que vamos a ver en cada lámina es la cabecera, en la cual se concentraba todos estos artículos que eran parte del tributo. Eran los tributos, todos estos productos se concentraban en la cabecera, y eran 14 pueblos en esta región, que los voy a nombrar aquí: Cuetzalan, Alahuistlán, aquí vemos a Izcatiopan, ¿verdad? Pero bueno, desde aquí si empezamos es el pueblo de Tepecuacuilco, Chilapa, Ohuapan, Huizuco, Tlaxmalac, Iguala, Cocula, Atenango, que hoy es Atenango del Río, Chilacachapa, sí, aquí está Chilacachapa, Teloloapan, vean bien Chilacachapa, Teloloapan, sí, este es el lugar en donde se... Este es Osuma, ¿no? Osoma. Ostoma. Sí, probablemente es Ostotitlán ahora, ¿sí? Ostoma, o está ligeramente... Es Ostoma. Aquí está el pueblo de Ixcatiopan, Alahuistlán y Cuetzalan. Entonces, estos 14 pueblos tributaban estos productos: trajes para guerreros, ¿sí? Alimentos, los 4 granos básicos del México antiguo, que eran el maíz, el frijol, el amaranto y la chía, 5 collares de jade, y en fin, estos son unos receptáculos, unos jarritos de barro en donde se metía miel, la miel de las abejas mexicanas, las meliponas, que no tienen aguijón. Y entonces, esto no sabemos con exactitud que de aquí Chilacachapa participaba, pero no sabemos qué aportaba, ¿verdad? Pero ahí está en específico, eso yo creo que lo van a descubrir después otros investigadores, espero, para saber exactamente qué pueblo es lo que tributaba y se concentraba todo en Tepecuacuilco. Muy bien. ¿Sí? Ahora bien, en lo que respecta al descubrimiento que acaba de hacer Francisco Javier junto con el señor Don Felipe allá en Chilacachapa, es que encontraron la correspondencia de tipo jurídico que había para resolver los problemas entre los pobladores desde el punto de vista jurídico. Eran 4 jueces que participaban para diferir, para negociar, para conciliar cuando unas personas discutían. ¿Dónde estaba este tribunal para la gente? En donde había más problemas. ¿Y dónde había más problemas? En el mercado de Tlatelolco. Entonces ahí estaban ellos en una parte del mercado de Tlatelolco para dirimir las diferencias y resolverlas entre los comerciantes, entre ellos mismos o con los clientes. Pero entonces estos señores eran los que en un juicio abierto y oral resolvían los problemas que se suscitaban en el mercado de Tlatelolco, pero también los problemas que se suscitaban en toda la ciudad. Ahora, esto fue copiado en varios pueblos
Y resulta extraordinario que en Chilacachapa actualmente se hable de 4 personajes que tienen las varas de justicia, así las denominan, y esto es una herencia prehispánica que ha sido perpetuada o conservada desde hace 500 años, como parte de la resistencia de los pueblos originarios para conservar sus usos y costumbres. Este es desde el punto de vista jurídico, lo cual es extraordinario, y ojalá que en la Corte Internacional de la Haya también vayan los miembros de la comunidad de Chilacachapa a entregar una vara de justicia allá, como dice Francisco Javier, y también en los congresos, tanto en el Congreso Estatal aquí en Guerrero como en el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque es extraordinario que después de 500 años todavía haya pueblos como el de Chilacachapa que afortunadamente han logrado conservar esta tradición, entre otras muchas, y es de reconocerse y además es de aplaudirse, y les deseamos que tengan todo el éxito posible para que den a conocer un uso y costumbre desde el punto de vista jurídico que conservaron a través de la historia de México, desde tiempos inmemoriales, desde antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad. Y no me resta más que felicitar al pueblo de Chilacachapa, que bueno, por favor, Francisco Javier, harles llegar mi reconocimiento y los mejores parabienes. Muchas gracias. Muy bien. Maestro, si me permite, hay 2 cosillas que quisiera mencionar. Sí. En el caso del estado de Guerrero, sabemos que hay una ley, que es la ley 701, que es en materia de pueblos indígenas. Sí. Hace un rato estuvimos analizando esta ley y podemos observar que hay un reconocimiento de los sistemas de impartición de justicia indígena, pero solo y únicamente para la montaña y Costa Chica, y no hay una visibilidad ni un reconocimiento para los sistemas de impartición de justicia de zona norte, y mucho menos para la Corte de Justicia de Chilacachapa. ¿Usted cree prudente hacer una modificación de visibilidad en cuestiones legislativas en el estado de Guerrero? Por supuesto, tiene que reconocerse y tiene que valorarse en toda la extensión de su importancia desde el punto de vista jurídico, histórico, como un legado de los pueblos originarios. Definitivamente hay que reconocer en la zona norte que también hay esa herencia cultural que no debemos perder. Entonces, si no existía en la ley más que la montaña y la Costa Chica, bueno, pues es que también en la Costa Grande, en Tierra Caliente y en el norte, tiene que preservarse la memoria histórica que se manifiesta de muchas maneras. Todo es parte de la cultura y qué bueno que haya una herencia cultural, pero independientemente de que es bueno que exista esa herencia cultural, lo más importante es que se preserve y que se reconozca desde el punto de vista jurídico a nivel local y a nivel nacional. Maestro, ya con esto vamos a finalizar. ¿Por qué esto sería un descubrimiento de trascendencia hasta incluso nacional? Allá en Chilacachapa es algo que ha existido, la Corte de Justicia, sin embargo, es muy difícil decirlo, que los propios miembros del pueblo desconocen o desconocían este argot histórico, social, cultural. Es hasta a partir de un diálogo que mantengo con los principales, en especial con don Felipe, quien nos comparte la riqueza histórica de las varas de justicia, que ojalá, maestro, que pueda usted mencionar que el señor Barlow y Weiglaner son de los primeros quienes hacen estos registros de las varas, y es el señor Felipe que, en coordinación con su gabinete, pues aportan estos acervos culturales, y que lo verificamos nosotros en el códice y hacemos este descubrimiento. Pero yo quisiera que usted nos pueda decir por qué esto es de importancia a nivel nacional, este descubrimiento que hemos hecho. Sí, bueno, has mencionado 2 grandes investigadores, Weiglaner y Barlow. Ellos
pues fueron de los primeros que empezaron a hacer estudios de campo en el estado de Guerrero y sus aportaciones fueron muy significativas para la historia mexicana. Sobre todo Barlow hizo una labor extraordinaria, magnífica, y es de reconocerse su aportación. Ahora bien, ellos son los primeros en hablar de las varas de justicia. Hay también otro investigador que siguiéndolos también habla de esto. Pero justamente, así como los estudios de tipo natural, biológicos, al estudiar una comunidad o una comunidad vegetal o una comunidad animal, lo que se hace, o un ecosistema, es estudiarlo a través de toda una temporada para ver las 4 estaciones, cómo se comporta esa comunidad animal, esa comunidad ecológica, esa comunidad vegetal. Igual en un pueblo hay que permanecer. Barlow, desgraciadamente, y Bailaner no estuvieron mucho tiempo en Chilacachapa, porque si no hubieran hecho este descubrimiento antes y otros. Entonces, justamente hay que quedarse una buena temporada. Ahora, ¿por qué el número 4 es importante en estos jueces? Porque el número 4 era sumamente importante en el México antiguo. Eran 4 los 4 rumbos cardinales, pero también los intercardinales. Entonces, los intercardinales, por supuesto y sobre todo, mencionaban o hacían reconocer el cambio de las estaciones. Y entonces era la importancia capital del número 4. Y por eso eran 4 los jueces que estaban acá. Y también había divinidades, por ejemplo, Xipetotec y su doble, ¿sí? Eran nacidos, al nacer un dios moría el otro, y era una sucesión, moría Tezcatlipoca, que era su gemelo, y nacía Xipetotec, moría Xipetotec y nacía Tezcatlipoca, pero ellos tenían un día de nacimiento, el nombre calendárico era 4 Águila, ¿sí? Entonces otra vez vemos el número 4, ¿sí? Que era el 4 de los rumbos cardinales y de los 4 rumbos intercardinales. Entonces por eso es la importancia, entre otras, del número 4. Además el Nahui Olin. El Nahui Olin es fundamental. ¿Por qué? Porque es el camino aparente del Sol visto desde la Tierra. Hace una X que toca los 4 puntos intercardinales, esa X imaginaria en el cosmos, en el cielo, y que corresponde justamente al solsticio de verano y al solsticio de invierno. Entonces, esa magnífica visión del camino del Sol visto desde la Tierra en sus máximas declinaciones, tanto al norte como al sur, era el Nahui Olin, el 4, movimiento. Los números, les voy a decir los primeros números en náhuatl: Se, Ome, Yei, Nahui, Macuili. Entonces Nahui es 4, Olin es movimiento, y de ahí se deriva también Ule, de Olin en náhuatl. Aquí tenemos un pueblo que se llama Olinalá. Entonces tiene que ver también con el movimiento. Ahora bien, entonces el número 4 era fundamental en el México antiguo. Y como entonces el número 4 era tan importante, por eso había cuatro señores que eran los jueces y tenían sus 4 ayudantes y dirimían los problemas con las gentes que tenían algún altercado y tenían que decidir estos jueces. Y lo mismo ocurre actualmente en Chilacachapa, por lo cual es extraordinario y se debe reconocer, y se tiene que también seguir investigando esto, porque es el verdadero México, el México que existe desde hace 500 años y que se sigue manifestando. Muy bien, maestro, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.